paterna. ¿Ok? ¿Qué síndrome espejo se produce cuando se altera la misma región en el otro progenitor? Angelman. Ok, ¿qué característica clínica es distintiva del síndrome de Angelman? La sonrisa sin motivo alguno y la conducta alegre. En condiciones normales el papá expresa genes de crecimiento y la mamá de regulación de crecimiento es verdadero. Eres médico interno de pregrado y te piden llamar al neonatólogo urgente ya que acaba de nacer un niño con macrosomía y dificultad respiratoria. El niño tiene abdomen prominente con una hernia umbilical. La madre no tiene antecedente de diabetes, que normalmente se asocia a que sean macrosómicos. El niño es ingresado en la unidad de cuidados intensivos donde presenta hipoglucemia a las pocas horas de nacido. Tiene que ser alimentado por zona nasogástrica ya que su lengua es muy grande y se le dificulta la alimentación. ¿Cuál es el mecanismo genético más común para la presentación del síndrome de Bedwick-Whitman? Pérdida de expresión de la madre. ¿Qué complicación tumoral es más frecuente para estos niños en la infancia? Tumor de Wills. ¿Qué síndrome de espejo se produce cuando se altera la misma región del otro progenitor? Russell-Silver. Las enfermedades de impronta materna aumentan su frecuencia en mujeres que se someten a fecundación in vitro es verdadero. El término que hace referencia al rescate monosómico de un producto donde uno de los progenitores duplica su cromosoma para reemplazar el cromosoma que el otro progenitor no aportó es una disomía uniparental. Es la causa más frecuente de abortos espontáneos en el primer trimestre de la gestación, las aneuploidías. La mayoría de las pérdidas gestacionales espontáneas del primer trimestre se debe a aneuploidías, cosa que se decía en la pregunta previa, y solamente 3 síndromes trisómicos son compatibles con la vida. ¿Cuáles son estos? Down, Edward y Patau. Una recién nacida de 3 días de vida es evaluada en la unidad de cuidados intensivos neonatales por dificultad para alimentarse y bajo peso gestacional. Su madre tiene 42 años y su padre 45 años. No tienen antecedentes familiares de relevancia, el embarazo cursó normal, pero el ultrasonido prenatal muestra restricción del crecimiento intrauterino y malformaciones cardíacas. Llama la atención que tiene siempre los puños cerrados, sus orejas en implantación baja y una mandíbula pequeña. El cariotipo confirmó 47X más 18. Su diagnóstico es Edward. ¿Cuál es la expectativa de vida de un bebé con este síndrome? Alta mortalidad neonatal y pocos sobreviven más de un año. La causa monogénica, o sea, un solo gen más frecuente de discapacidad intelectual, X frágil. La causa general más frecuente es Down, pero la de un solo gen es X frágil. Una recién nacida de 2 días de vida es valorada en la terapia intensiva por múltiples malformaciones, tiene microcefalia y labio paladar hendido, sus ojos están muy juntos, tiene polidactilia bilateral, onfalocele y un soplo cardíaco. ¿Cuál es su diagnóstico más probable? Patau con la holoprosencefalia, el ojo en cíclope o demasiado junto. ¿Y la causa de este síndrome? Trisomía del 13. Si Edward es 18, este es 13. Acude a tu consulta una pareja joven que acaba de tener a su tercer hijo. Todos los hijos padecen síndrome de Down, han tenido múltiples pérdidas gestacionales. Por este cuadro tu diagnóstico clínico es translocación robertsoniana 21-21. Los que no nacen porque se perdieron por monosomía del 21 nacen con trisomía del 21. Pero la causa genética más frecuente del síndrome de Down es la no disyunción durante la gametogénesis. ¿Qué significa que un paciente tenga cariotipo 46XX-47XX más 21? Que es mosaico y que es mujer, ¿no? Entonces, coexistencia de células normales y células con síndrome de Down. La inversión 16 es común en ciertos tipos de leucemia. Esta inversión implica fusión de 2 genes que producen una proteína que interfiere con la maduración de las células. ¿Qué ocurre en esta anomalía? Básicamente la pregunta es ¿qué es una inversión? ¿Ok? Y entonces hay ruptura de un cromosoma y posteriormente se reinserta, pero en sentido contrario. Sí, falso o verdadero. Los mosaicos con síndrome de Turner y presencia de Y, así como pacientes con síndrome de Bedwick-Whitman tienen riesgo aumentado de presentar tumores, es verdadero. Sí. La mayoría de los hombres con síndrome de Klinefelter no conoce su diagnóstico, también es verdadero. La altura del síndrome de Turner, o sea, que sean bajitas, y en Klinefelter que sean muy altos, se debe a la cantidad de genes shocks en cada síndrome, es verdadero también.
La deleción del 17, del brazo corto del cromosoma 17 es una anormalidad genética frecuente y de mal pronóstico en cáncer, debido a que en esta región se encuentra TP53. ¿Qué ocurre en esta anomalía? Básicamente, ¿qué es una deleción? Entonces se pierde material genético que no se recupera. El cromosoma Filadelfia, translocación 922, es conocido por ser una anomalía causante de leucemia mieloide crónica y la primera causa de cáncer con tratamiento por vía oral. ¿Qué ocurre en esta anomalía? Hay una parte de los cromosomas 922 se rompen y se reinsertan recíprocamente en el otro cromosoma. La otra que se parecía era una translocación entre los acrosomas 9 y 22. No son acrosomas y eso sería una robertsoniana, no una translocación común. ¿Okay? Entonces que una parte de los cromosomas se pierde y se reinserta en el otro. María, de 54 años, acude a consulta por fatiga, poliuria, polidipsia, visión borrosa. Su madre y sus hermanos padecen diabetes. Tiene un IMC de 29, notas acatosis nígricas y acrocordones. Sus laboratorios muestran una glucosa en ayuno de 158, una hemoglobina glicosilada de 7.2, colesterol total alto y triglicéridos en 300 también altos. ¿Cuáles son los criterios que ella cumple para diagnóstico de diabetes? Bueno, clínicos, el cuadro clínico, pero el diagnóstico, acuérdense, los diagnósticos son por ADA, entonces es laboratorio, que sería hemoglobina glicosilada más de 6.5 y glucosa 126 para arriba. Por su cuadro clínico, ¿cuál es el tipo de diabetes que padece más probablemente? Es la 2, cuando tienen un mal estilo de vida y tienen más o menos después de los 40 años la aparición de la enfermedad. Luego, la diabetes mellitus Moody es la diabetes monogénica más común. ¿Cuál es el cuadro clínico característico? Son 3 generaciones sin resistencia a insulina y presentación juvenil. Acuérdense, esa era la diferencia. Como estos tienen defecto genético congénito, no ocurre esto del sedentarismo, no ocurre de lo de la dislipidemia, síndrome metabólico, sino directamente se van a diabetes sin haber tenido resistencia a la insulina. Forma de herencia más frecuente de los trastornos congénitos del metabolismo, autosómico recesivas. Porque Dios cuida a sus animalitos. Pero no todas, porque la hipercolesterolemia familiar es autosómico dominante. No. O sea, de los defectos congénitos del metabolismo que estamos viendo ahorita en general, donde entra defecto de carbohidratos, defecto de aminoácidos y defecto de ácidos grasos, es autosómico recesiva la gran mayoría de ellos. Ok, entonces, metabolismo de lípidos. ¿Para qué utilizamos lípidos? Aparte para almacenarlos. Bueno, como forma de creación de energía, oxidación, cuando ya no tenemos otras fuentes, perdón, termorregulación, ¿qué más? ¿Para qué me sirve el colesterol? Aparte. Para formación de hormonas sexuales, entonces por eso nos dan algunos de los síndromes más interesantes que hay. La niña que no era niña, ¿ok? Y forma parte de la membrana de las células, ¿ok? Los fosfolípidos, los esfingolípidos. Entonces, dentro de los trastornos del metabolismo de lípidos vamos a tener varios tipos de ellos. El primero es defectos en el transporte de los lípidos, luego tenemos defectos en el metabolismo de los ácidos grasos y por último, defectos en la producción de colesterol, lo que me da como resultado un impacto sobre las hormonas sexuales. Empezamos a ver nada más las más frecuentes. Dentro del defecto de transporte de lípidos, la causa más frecuente por mucho va a ser la hipercolesterolemia familiar. Hipercolesterolemia familiar creo que ya la habíamos tocado como una enfermedad autosómico dominante. Es una enfermedad que en realidad puede deberse a varias causas, pero lo más común es que se deba a defectos en el receptor para el LDL. ¿Qué pasa aquí? Nosotros consumimos alimentos que tienen colesterol y entonces nuestras células, cuando tienen la necesidad del colesterol, tienen un receptor
en su superficie que capta el colesterol para que pueda ser ingresado. La mayoría de las personas que tienen hipercolesterolemia, o sea, mucho colesterol en la sangre, es porque tienen defectos en el receptor. Pasa un poquito que no puede ingresar, un poco similar a diabetes insulina, pero aquí por defectos en la proteína de membrana, que es el receptor. A esto se debe el 90% de los casos. Puede ser que esté mal funcionando o puede ser que de plano tengamos un receptor nulo, lo que me daría un cuadro más severo. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de que mi colesterol no ingresara a las células, sino que se quedara en la circulación sanguínea? Aterosclerosis. Entonces, básicamente son niños que, más bien, son personas que a los 20, 30 años ya pueden tener infartos, ya pueden tener accidentes cerebrovasculares, pero asociados a el acúmulo de colesterol de forma genética. Y aquellas familias que, a pesar de que son delgados, hacen ejercicio y tienen un buen estilo de vida, sí padecen o tienen dificultad para control de su colesterol. Entonces, puede ser, como es una enfermedad dominante, puede manifestarse como el heterocigoto, que es más leve, o como el homocigoto. Y en las formas homocigóticas se pueden ver los acúmulos de colesterol. Acuérdense, cuando el colesterol es tanto, puede haber lo que empieza una respuesta en donde los macrófagos tratan de huirlo, de comérselo, pero esos acúmulos de macrófagos, sobre todo sobre tendones, son visibles y se llaman los antomas. Entonces, desde los 2 años, en los niños que son homocigotos pueden llegar a tener estas lesiones o estos acúmulos de colesterol, que pudieran ser uno de los datos a lo mejor más tempranos de que la enfermedad está de forma homocigota. Generalmente es sobre tendones primeros, sobre áreas de nudillos de la rodilla, y de forma menos común sobre otros sitios. Puede haber incluso sobre párpado. Ahí está. Pero lo más común es sobre tendones primero. Entonces, el heterocigoto no va a tener tanto así la presentación clínica, pero sí va a ser la persona que va a batallar para controlar su colesterol desde joven y que a edades muy tempranas sí puede tener cuadros cardiovasculares. Según la actividad o cuánto me sirva del receptor, se clasifica como actividad nula cuando es menos del 2%, o sea, básicamente no entra nada de LDL a las células, no se puede aprovechar, y un alelo defectuosa cuando está entre el 2 y el 25%. De todas maneras, vamos a tener como resultado un aumento de colesterol en la sangre. Pero el receptor no es lo único que puede estar mal. El receptor está mal en la gran mayoría de los casos, está en el 90%, pero también tenemos otros defectos. Defectos también en la síntesis de apolipoproteína B. El LDL, la molécula, se va a unir a su receptor a través de este puente, de la ApoB. Entonces también en un menor porcentaje, la ApoB es la que puede estar mutada y la que nos puede producir que el LDL no puede estar ingresando a las células. Y por último, tenemos una proteína que lo que va a hacer, la PCSK9, que lo que va a hacer es que va a degradar el receptor. Los receptores en forma fisiológica no siempre están en la membrana, sino solamente se expresan cuando comemos, cuando necesitamos colesterol. Y esta proteína lo que hace es degradar a los receptores. Entonces, la mutación que puede producir la hipercolesterolemia es que esta proteína tenga una actividad aumentada, o sea que siempre esté degradando los receptores que aparecen, y con esto pues básicamente me quedo sin receptor para poder ingresar LDL a mi célula. Dentro de la clínica va a depender si el individuo es homocigoto, que va a ser más fuerte la clínica, o si es heterocigoto puede pasar como asintomático. Entonces, lo que vamos a tener como cuadro en la mayoría de los casos inicial va a ser problemas de aterosclerosis. Entonces puede debutar como una cardiopatía en el paciente joven. Generalmente las cardiopatías las esperamos de los 50 en adelante, entonces estos son pacientes que mucho antes de esa edad ya pueden presentar problemas de angina inestable, problemas de infartos o problemas de accidentes cerebrovasculares. En el perfil de lípidos lo que vamos a encontrar es un LDL elevado.
¿Qué tan elevado? Depende si el individuo es homocigoto o heterocigoto. Más de 190 cuando son heterocigotos, cuando solo heredan un alelo mutado, y más de 500 con los homocigotos. Y en la enfermedad homocigota, los síntomas hasta dentro del segundo año de vida. Si ven, por ejemplo, en la imagen, debe ser un niño, más o menos unos 5 o 7 años, muy grande no es. Entonces, en mi consulta de primer nivel, ¿a quién le debo de pedir perfil de lípidos? ¿A quién le pido colesterol, triglicéridos, LDL, HDL? A los adultos mayores, generalmente cuando yo tengo coexistencia con otras enfermedades. Por ejemplo, la paciente del examen es una paciente que debuta con datos de diabetes, entonces también le pido por síndrome metabólico, que normalmente el estilo de vida sedentario se asocia a otras enfermedades. Le voy a pedir también su perfil de lípidos para ver si solo necesita la metformina o necesita además que le dé hipolipemia antes. Entonces, el perfil de lípidos se debe hacer a toda la población que tenga datos de riesgo cardiovascular, pero si hay antecedentes familiares, sobre todo de que mi abuelito, mi papá, mi hermano se infartó de forma muy joven, o sea, 40 de los 20, 30, 40 años, entonces también hay que solicitar un perfil de lípidos, que aparte es una prueba barata, que pueden tener el primer nivel de atención, para ver si no se tiene también riesgo o por lo menos colesterol elevado. Pedimos también laboratorios o perfil de lípidos a la familia cuando ya hay un caso diagnosticado con hipercolesterolemia familiar, ya sea a la familia en orden descendente o ascendente. ¿Y cómo sospechamos que alguien tiene hipercolesterolemia familiar? Un LDL más de 190 es sospecha para hipercolesterolemia heterocigota, LDL de más de 500 para los homocigotos, o si ya le inicié tratamiento farmacológico a una persona y a pesar de eso está batallando para poder controlar sus niveles de más de 300. La presencia de síntomas que aparecen a edades muy tempranas o la historia familiar de gente en la familia que haya tenido infartos, embolias muy jóvenes. Antecedentes heredofamiliares de hipercolesterolemia y también saber que si existe en una familia dos padres que ya están batallando para controlar sus niveles de colesterol y probablemente sea de origen familiar, entonces el hijo puede presentarse puede llegar a ser homocigoto y presentarse en forma más agresiva a la enfermedad. ¿Y cuál es el riesgo de ellos? ¿Cuál? Puedo pasarse a los hijos, pero en realidad infartos que generalmente por el acúmulo excesivo de colesterol tienden a ser fulminantes. Ok, es muerte prematura básicamente por una enfermedad no tratada. Entonces, en el abordaje de un paciente con dislipidemia y sobre todo cuando hay casos familiares y sobre todo cuando hay casos de accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares jóvenes, hay que hacer árbol genealógico. Es una enfermedad autosómico dominante, entonces igual 3 generaciones consecutivas. Tenemos que descartar en un paciente con dislipidemia, obviamente lo primero que vamos a pensar no va a ser, probablemente tiene hipercolesterolemia de origen genético, es lo menos probable, pero sí tenemos que descartar que realmente es un paciente sedentario, que tiene otros factores de riesgo, que tiene diabetes, que tiene hipotiroidismo o algún otro problema metabólico que me puede explicar por qué tiene el colesterol elevado. Medir los niveles de apolipoproteína y lipoproteína y una evaluación multidisciplinaria en donde entra medicina interna obviamente, pero también entra nutrición, ¿ok? Y si se sospecha de que hay una probabilidad de que el paciente tenga un origen genético, pues ahí entonces se le envía a genetista. ¿Hipercolesterolemia bien? Ok. Ahora nos vamos, ese es un defecto para recibir el colesterol. Ahora vamos a ir al defecto para utilizar los ácidos grasos. Y ya dijeron hace ratito que la grasa me sirve también como energía.
¿Cuándo me sirve como energía? Cuando hay hipoglucemia, ¿qué hay? Glucogenólisis, o sea, ya se me acabó la glucosa, ahora uso mi glucógeno y después de eso ya se me acabó mi glucógeno y entonces tengo gluconeogénesis. ¿Y entonces qué utilizo allí? Ácidos grasos, ¿cuáles? ¿Cuáles tengo disponibles? Por tamaño, tengo ácidos grasos de cadena corta, media y larga. ¿Cuáles uso más? ¿Cuáles hay más en mi dieta? Ácidos grasos de cadena larga, ¿ok? Si no hay mucha disponibilidad, ya me voy a los demás, pero la mayoría, el grueso de mi dieta van a ser ácidos grasos de cadena larga. Entonces, los defectos en el metabolismo de los ácidos grasos básicamente son defectos en la acilcoenzima A de cadena corta, media o larga, que es la enzima que ocupo para poder empezar la oxidación de mis ácidos grasos. Si no tengo acilcoenzima A, no puedo utilizar ácidos grasos. Por lo tanto, me voy a quedar sin combustible. ¿Y cuál va a ser la manifestación? Ok, hipoglucemia ya tenía. Por eso llegué hasta la oxidación de ácidos grasos. No puede haber cetoacidosis porque no puedo oxidar, entonces no produzco cuerpos cetónicos. Pero se le acabó la gasolina a mi carro. ¿Qué va a pasar? ¿Oh? Se va a parar. Entonces, desde un desmayo hasta muerte súbita. ¿Ok? Y generalmente puede debutar en la infancia. A pesar de que los que más usamos son los de cadena larga, Dios sigue cuidando a sus animalitos, y el déficit más común es de cadena corta. No es frecuente en nuestro medio, es más de países nórdicos, es más de zona de Mediterráneo, y hay hasta asociaciones ahí de mamás con hijos que tienen defecto de ácido graso de cadena media. Lo que pasa aquí es falta acilcoenzima A de cadena media, y entonces en condiciones de descompensación metabólica, es decir, el niño que comió hace rato pero se fue al parque y empezó a jugar con los amiguitos, está brincando, corriendo y haciendo de todo, se queda sin energía y entonces puede llegar a desmayarse y puede llegar a tener muerte súbita. Aparte de esta pérdida súbita de fuentes de energía, también el acúmulo de ácidos grasos, tanto de cadena media como de cadena larga, tiende a ser tóxica para el organismo, entonces puede haber también hepatotoxicidad por el acúmulo excesivo de ácidos grasos que están intentando seguir su ruta metabólica, pero que por la falta de la enzima no pueden continuarla. Entonces, tenemos acá los ácidos grasos de cadena corta, aquí dice beta-oxidación, no tenemos acetilcoenzima A, y entonces de ácidos grasos, de cadena media, y entonces no podemos ir a ciclo de Krebs, pero tampoco podemos producir cuerpos cetónicos. Por lo tanto, lo que normalmente pasa en una persona en ayuno, que es hipoglucemia, es que produzca cuerpos cetónicos. Y a estos niños, cuando llegan a urgencias, si les haces un ego donde ves cetonas, pues no va a haber cetonas porque no las pueden producir. Entonces empieza como palidez, confusión, debilidad, cansancio, temblor, dolor de cabeza, irritabilidad, visión borrosa, y es básicamente falta de energía. Cuando el requerimiento energético es superior a mi ingesta. Si la beta-oxidación no se puede realizar, va a haber hipoglucemia con falta de ácidos grasos, y la presentación habitualmente es alrededor de los 2 años, que puede verse como un cuadro de mucha debilidad hasta un cuadro de muerte súbita. ¿Cómo lo voy a diagnosticar? Bueno, primero el niño que me llega con síncope, que me llega con hipoglucemia, pero que no produce cuerpos cetónicos. Entonces, hipoglucemia con falta de cuerpos cetónicos como sospecha diagnóstica, y ya la confirmación sería el estudio mutacional de la acilcoenzima A de ácidos grasos de cadena media, que en realidad se tienen que ver todas porque podría ser cualquiera de las tres. En las zonas que es más frecuente, este es Europa y Mediterráneo, el perfil neonatal ampliado también
nos dice desde niños si tiene déficit de acilcoenzima A. Entonces ellos normalmente sí lo tamizan porque sí tienen mayor frecuencia. Su tratamiento va a ser, ellos sí tienen que comer en quintos, o sea, cada 5 veces al día, cada 3 horas, para evitar quedarse sin energía. Se asegura el aporte de carbohidratos. Como estudiante me decía, en exámenes, asegura su aporte de carbohidratos, tratando de evitar los carbohidratos, azúcares refinados y carbohidratos simples, o sea, carbohidratos que vayan acompañados de fibra para absorción más lenta. Y se restringen las grasas de cadena media, que básicamente, aunque muchos alimentos lo pueden tener, dentro de los alimentos más ricos en ácidos grasos de cadena media tenemos el coco, el aceite de coco y los frutos secos y nueces. Entonces sería lo que ellos tienen que evitar. Luego también está el déficit, menos común todavía, de ácidos grasos de cadena larga. El cuadro clínico es muy similar, solamente que los ácidos grasos de cadena larga, aparte de que se utilizan más, son más hepatotóxicos. Entonces puede ser lo mismo, hipoglucemia al tener mayor gasto de energía que lo que le estamos dando al cuerpo, pero esto es especialmente importante en la mujer embarazada que tiene un hijo que va a padecer la deficiencia. ¿Por qué? Porque se ha visto que estas mujeres, cuando se producen estas condiciones de gasto metabólico que supera al aporte energético, el bebé, el feto, empieza a producir este acúmulo de ácidos grasos de cadena larga que pueden pasar a la mamá y que pueden ser hepatotóxicos para la mamá. Entonces, estas mujeres pueden llegar a presentar síndrome de HELLP. El síndrome de HELLP es un síndrome en donde hay hepatotoxicidad, hay hemólisis, baja de plaquetas, y generalmente esto se asocia a preeclampsia o condiciones de ¿cómo se llama? De elevación de presión arterial en el embarazo, pero también puede estar relacionado en esta zona, sobre todo de Europa, con la presencia de deficiencia de ácidos grasos de cadena larga. Entonces, esta sería como una de las condiciones para sospechar en las zonas endémicas que existe la deficiencia. En este caso, sí. Pero se tiene que checar a la mamá porque el problema aquí puede ser desde el útero porque me afecta a la mamá. Generalmente hay agregación familiar porque estas de ácidos grasos sí son recesivas. Entonces generalmente sí hay agregación familiar, pero en las zonas endémicas, zonas sobre todo Mediterráneo, Europa, Francia, Italia, generalmente ya hay mayor prevalencia, entonces no es como que endogamia directa, sino que simplemente su población ya lo tiene. Y por eso se incluye también el tamiz, aunque esto sí me obligaría como a darle diagnósticos previos. Entonces, básicamente, todas las enfermedades de ácidos grasos, cadena corta, cadena media y larga, me producen el mismo cuadro clínico, solamente que algunas van a ser más hepatotóxicas que otras. Y básicamente quien me gana en hepatopatía son los ácidos grasos de cadena larga. Y ya. Nos quedan 4 minutos, pero ya no vamos otra. Bueno, nos vemos. Sí.